Bienvenidos al curso Ecología y Genética. Estamos en la semana número 16 y el tema es sobre la modificación de proporciones mendelianas y genética del sexo. Entonces vamos a conocer el objetivo de la clase. Dar a conocer el enfoque mendeliano de la herencia en relación con la existencia del sexo y asimismo determinar los procesos responsables de su modificación. Cuando un descendiente recibe la dotación completa de genes, la expresión de estos es la que va a determinar el fenotipo del organismo. Pero cuando dicha expresión no sigue la forma dominante o recesivo, o cuando más de un par de genes influirá en lo que es la expresión de un carácter, normalmente tienden a modificar, o sea, van a cambiar las proporciones fenotípicas esperadas. Entonces, codominancia se refiere cuando dos alelos se expresan a la vez, o sea, cuando estos no tienen nada que ver con lo que es el alelo dominante o recesivo, que sabemos que son los que normalmente se expresan. Uno de estos es el que se expresa y el otro pasará desapercibido. Entonces, podemos decir que la codominancia es lo contrario a ello. Por ejemplo, si se tiene un carácter el cual será regulado por un gen para lo que es el color de las flores, tanto blancas y rojas, que sabemos que son homocigotas, pero acá tanto las rojas como las blancas se representarán con una letra mayúscula, porque acá no hay dominancia ni tampoco hay recesividad, pero se sabe que ambos alelos se van a manifestar, ¿verdad? Y estos entonces darán como resultado lo que es un heterocigoto rosado. Al igual, si evaluamos, por ejemplo, el pelaje de las vacas, ¿verdad? El de un toro negro con una vaca blanca, por ejemplo, el fenotipo de este cruce será de vacas de color blanco y negro. Por lo tanto, el fenotipo de los heterocigotos pueden parecer una mezcla, pero se sabe que los alelos mantienen sus identidades, ¿verdad? Esas identidades individuales y segregan uno del otro en lo que es la formación de sus gametos. Poliploidía es la presencia de más de dos conjuntos de cromosomas. Si los genomas son iguales, es un autoploide. Y dependiendo del juego de cromosomas o del juego cromosómico completo que posea la especie, también se puede denominar triploide, tetraploide, pentaploide y así sucesivamente. Entonces, la poliploidía puede ser natural, espontánea o incluso puede ser inducida. Esta es más común en el reino vegetal, especialmente en lo que son las angiospermas, las cuales lo cual parece estar relacionada con lo que es la altitud geográfica. Un ejemplo está en el fenotipo de algunas formas de gigantismo, así como cambios de velocidad del desarrollo. Alelos letales y alelos múltiples. Cuando hablamos del primero, que sería el alelo letal, la manifestación fenotípica de algunos genes es la muerte del individuo. Esta puede ser en diferentes periodos, puede ser desde el prenatal o el postnatal, los cuales son previos a que alcance la madurez, o sea, antes de la madurez. Cuando surge un alelo letal dominante, entonces puede ocasionalmente su presencia puede ser por mutación de un alelo normal, de tal manera que si este alelo mutante desaparecerá de la población en la cual fue originado, en la que se originó. Por lo tanto, uno de los riesgos del aumento de la consanguinidad en lo que son los cruzamientos es aumentar también la posibilidad de encontrar genes letales en homocigotos o en homocigosis, lo cual causará lo que es la muerte del individuo. De allí es donde viene el nombre de letal. Un ejemplo de gen letal en lo que son las plantas es el albinismo. ¿Por qué? Porque ya que la planta no tiene la capacidad o la posibilidad de hacer fotosíntesis, lo cual es vital para ella. La planta vivirá por unos pocos días,
mientras esta agota lo que son sus reservas en los cotiledones, pero luego la planta morirá. En los humanos también se da este padecimiento del albinismo, el cual es un desorden genético recesivo, pero que se manifiesta por la falta de lo que es la producción de pigmentación en la piel. Pero en el humano este gen no es letal, es lo que vale mencionar. Con respecto a los alelos múltiples, es el número máximo de alelo que posee un individuo en el locus génico. El número máximo de estos es de 2, uno en cada cromosoma homólogo, pero debido al proceso de mutación, un gen puede cambiar en sus formas alternativas. Entonces, ¿qué sucede? Cuando un locus en el cromosoma puede estar ocupado por una serie de alelos múltiples, lo que es la variabilidad genética de la población va a ir en aumento, o sea, esta aumentará. Tenemos un claro ejemplo de múltiples casos de alelos para lo que es el color del pelaje en los conejos. Existen, por ejemplo, como 10 tipos posibles de genotipos de conejos para este gen y al menos hay 4 tipos de fenotipos. Estos pueden ser, que se encuentran, pueden ser desde el salvaje, el chinchilla, también está el Himalaya y el albino. Pero este tipo de polielía también se manifiesta con relación al grupo sanguíneos en lo que son los humanos, o sea, en la especie humana. Por lo tanto, el sistema A, B, O, hay 3 genes. Estos van a actuar en lo que es la formación del tipo de sangre resultante de los fenotipos, tanto A, B, AB y por último O. Ahora vamos a hablar sobre la genética del sexo. Acá encontramos lo que es la herencia ligada al sexo, la herencia influenciada por el sexo y la limitada por el sexo. La primera, sabemos que en animales y plantas, y así como humanos, está relacionado con lo que es el sexo, la transmisión de la información genética, ya que por los tanto machos, hembras, hermafroditas, estas pueden ser estaminadas o pistiladas de plantas, lo que son las monoicas, que se sabe que son las que tienen la parte tanto masculina como femenina en la misma planta, o dioicas que poseen la parte masculina y femenina, pero acá sería en distintas plantas. Entonces, con respecto a la herencia ligada al sexo, la tendencia a lo masculino está determinada en base a lo que es la presencia del cromosoma Y. Por lo tanto, los machos normales son cromosómicamente XY y las hembras XX. Entonces, los machos producen 2 tipos de gametos. ¿Debido a qué? A sus cromosomas sexuales. Por lo tanto, se dice que el macho es heterogamético y la hembra homogamética. Un ejemplo acá sería lo que es el daltonismo, del color verde o el color rojo. Las personas con este tipo de daltonismo o de padecimiento no pueden diferenciar el color verde y el rojo. Ellos suelen ver estos colores como de un color marrón, pero no un verde o un rojo como normalmente se observa. Ahora, la herencia influenciada por el sexo, acá los genes autosómicos son los responsables de la existencia de fenotipos alternativos. Estos suelen ser manifestados tanto por hembras y machos, pero vale aclarar que la expresión de estos genes dependerá de lo que es la constitución hormonal del individuo. Por ejemplo, la alopecia, que es la ausencia o la caída del cabello, es transmitida por un tipo especial de herencia genética, la cual está influida por el sexo. Se sabe que lo que es la calvicie es dominante en los hombres y recesivo en las mujeres. En los hombres presenta lo que son los andrógenos, que sabemos que es una hormona sexual masculina, para luego manifestarse en lo que es la alopecia.
En mujeres será leve este padecimiento, ya que al poseer niveles muy bajos de andrógenos, normalmente no se expresa en ellas. Por último, la herencia limitada por el sexo es aquella en la cual los genes están presentes en ambos sexos, o sea, tanto en el femenino como en el masculino, pero solo puede expresarse o en machos o en hembras. Tenemos varios ejemplos de rasgos limitados por el sexo. Por ejemplo, como puede ser el plumaje de los gallos, ya que solo se expresa en el ambiente masculino. Asimismo, los tienen muchos genes para producir leche. Los toros, ¿verdad?, tienen muchos genes para producir leche, que estas pueden transmitirse a su progenie, pero de hembras. Pero a sus hijos son incapaces ellos de expresar este rasgo. Es por eso entonces que la producción de leche está limitada por el sexo femenino. Aunque el toro se lo transmita tanto se lo transmita a sus hijas, ella entonces se va a encargar de la producción de leche. Pero son incapaces de expresarle este rasgo a lo que son los machos. Pasamos a la serie de preguntas. La primera se refiere a tener más de 2 conjuntos completos de información genética. La número 2, alelo causante de la muerte de un organismo, que por lo general son el resultado de mutaciones en los genes que son esenciales para el crecimiento o desarrollo. Y la última, genes que se localizan en cualquiera de los autosomas o en las porciones homólogas de los cromosomas sexuales. Con esto concluimos la clase y muchas gracias por su atención.